30 de septiembre del año 2021. Vamos a dar inicio a nuestras sesiones programadas para el día de hoy del curso de teoría de la prueba. Hay un compañero que quiso intervenir. Dígame, joven, le escucho. Doctora, buenas noches. Me va a disculpar, le estaba llamando en la mañanita. Me dijo que hoy día le estaba hablando sobre el tema que ayer ha revisado el trabajo. Le escucho, joven. ¿Me escucha, doctora? Sí, le escucho muy bien. Ya, doctora. Le escucho, joven, dígame usted. Le estoy, ¿Me escucha, doctora? Le estoy hablando, no sé si la línea está saturada. Le escucho que me llamó en las horas de la mañana y yo le dije cualquier asunto que desee conversar, lo hace públicamente con los compañeros. Dígame, joven, le estoy escuchando. Ya, doctora, gracias. Quisiera en el tema de esto, doctora, que ayer tuve un percance de viaje para la ciudad de Tacna por motivo de salud, entonces no podía presentar el trabajo. No Es sé si cierto, me pudiese... preséntelo de una vez. Le Active dije su que cámara y tengo... preséntelo. Ya. Su nombre completo, Ever, solo aparece acá, Ever. Cristian Castillo Castillo, doctora. Excelente. Ya, joven, cumplido. Gracias, doctora, muy amable. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Jóvenes, ustedes han revisado, han visto, todos han tenido a bien de hacer su pequeño trabajo manual, que otros han hecho muy bonitos trabajos, ustedes han apreciado el día de ayer cuando han hecho hemos hecho la revisión respectiva. Sin embargo, decirles de que les va a ser de mucho aporte este semestre el haber transcrito, el haber realizado maquetas manuales respecto al artículo 139 de la Constitución, específicamente el artículo 139 que contempla 22 incisos. Si alguien yo quisiera que me lea o que me diga a qué se refiere el inciso 14, por favor. ¿Alguien quisiera que lea o que indique a qué se refiere el inciso 14, por favor? Doctora, buenas noches. Buenas noches. El inciso 14 nos dice el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o la razón o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este, desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Excelente, compañera Rebeca, gracias por dar lectura a lo que contempla el artículo 14, inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Tiene concordancia este inciso con lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal. Recuerden que nuestra herramienta de trabajo es nuestro Código Procesal Penal. Y el artículo 71 del Código Procesal Penal establece los derechos del imputado. Pues una persona cuando es detenida en comisión de flagrancia por cualquier determinado delito, supongamos que es detenida por haber victimado, por el delito de feminicidio que está de moda, ¿ya? En flagrancia, los vecinos lo llaman de que Juan Pérez ha asesinado a su esposa, que se ha sentido un balazo, gritos de auxilio y han llamado a los serenos pues han tenido a bien en ese momento de intervenir y lo detienen a Juan Pérez. Juan Pérez, pues en ese caso, en ese supuesto hipotético de haberlo victimado a su esposa, tiene derechos y esos derechos, compañeros, están contemplados en el artículo 71 de vuestro Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, ¿ya? Que concuerda con el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Estado. Coloquen, los que tienen a la mano su maqueta, su trabajo manual, coloquen el 139, inciso 14, concuerda con el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 71 del Código Procesal Penal establece claramente que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden.
desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Entonces, cuando una persona es detenida, ¿qué ocurre, compañeros? Va a ser conducido a la dependencia policial más cercana, con la finalidad de que empiece las investigaciones. En este caso, el efectivo policial comunicará inmediatamente de la detención de esta persona al representante del Ministerio Público, que está de turno 24 horas, jóvenes. Existe un fiscal de turno 24 horas, un juez de turno 24 horas, los efectivos policiales 24 horas de turno, médico legista 24 horas de turno, defensor público 24 horas de turno. Existen el médico legista igual 24 horas de turno. Entonces, ¿qué va a hacer la policía? Lo conduce a la dependencia policial e inmediatamente se va a comunicar con el fiscal de turno. Y le dirá, pues, señor fiscal de turno, nosotros de la dependencia de José Luis Bustamante Rivero hemos detenido a Juan Pérez, quien ha sido encontrado en flagrancia al haber disparado a su esposa, Rocío Vélez. Entonces, el fiscal dirá, en este acto me voy a constituir a la dependencia policial, sin embargo, voy a coordinar con el equipo de criminalística a efecto de que nos traslademos a la escena del delito, ¿verdad? Y el equipo se va a trasladar junto con el fiscal a la escena del delito donde ocurrió el hecho delictuoso. Seguramente en el lugar del hecho delictuoso van a apreciar sangre, no, los hechos ocurrieron en la habitación de la víctima, de Rocío Vélez, y van a apreciar sangre sobre la cama, las cosas tiradas en el piso, copas de cerveza, de vino, preservativos en el piso, lápiz labial, una carta que decía, yo he tomado la decisión de quitarme la vida porque no soportó la infidelidad de Juan Pérez. En otro extremo, encontraremos una bala en el piso, ¿no? Y bueno, llega el fiscal a la escena del delito con el equipo de criminalística y el fiscal, pues, inmediatamente, todavía en la dependencia policial, no al detenido Juan Pérez, le pregunta el fiscal, señor, ¿usted tiene su abogado? Le dice, usted tiene derecho a comunicarse con un familiar a efecto de que puedan en este momento, para que le brinde la asesoría a un abogado de su elección. Y si dice Juan Pérez, no, por la pandemia lamentablemente no tengo trabajo, estoy desempleado, no tengo una remuneración, doctor, no voy a poder contar con un abogado de mi elección. Entonces el fiscal le va a decir, nosotros vamos a comunicarnos entonces con su consentimiento con un defensor público. Y al defensor de turno lo van a llamar. Y el defensor se va a constituir a la dependencia policial, pero ahora como se está trabajando de manera virtual, pues el defensor seguramente inmediatamente se va a comunicar con Juan Pérez, que está detenido en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? Entonces, cuando Juan Pérez, cuando el fiscal, pues se aproxima al domicilio de la víctima, de Rocío Vélez, se aproxima y va a ver en la escena, dijimos, ¿no? Objetos como copa de champán, lápiz labial, preservativos, un arma de fuego, balas en el piso, sustancias blanquecinas en el piso. Bueno, ¿qué va a hacer el fiscal? Y el fiscal tiene que ser muy imaginativo, tiene que plantearse hipótesis, jóvenes. ¿Cuál fue el motivo por el cual, cuál fue el hecho delictuoso? ¿Por qué se motivó? ¿Cuál fue la causa de la muerte, no? Se tomó la decisión fatal Rocío Vélez de victimarse, o Juan Pérez fue el que le disparó con el arma de fuego, ¿no? Se va a plantear hipótesis el fiscal, es lo primero que hacer. ¿Qué ocurrió? Infidelidad, la señora ya, hay una carta donde dice que no soportaba ya la infidelidad, por eso tomé esta decisión. ¿Cuál ha sido el móvil? Por eso existen 7 reglas, ¿no? En la criminalística, y seguramente los compañeros que acá son efectivos policiales me van a apoyar en ese sentido. En ese delito, ¿qué, cuándo, cómo, con qué, a qué hora, ¿no? Etcétera, etcétera, se ha ocurrido el hecho delictuoso. Entonces, en esas circunstancias, el equipo de criminalística va a hacer el respectivo rastreo de repente en la habitación, van a marcar las evidencias, y posteriormente van a recoger estas evidencias, ¿sí? Luego de ello, se va a pasar a la dependencia policial
a recepcionar la declaración de Juan Pérez. Para lo cual, pues se va a comunicar con el abogado de su libre elección. En este caso dijimos el defensor público. Y bueno, el defensor le va a preguntar, ¿te han leído tu lectura de derechos? ¿No? Eso la policía ya tiene, compañeros, un formato, ¿no? Ya son cuántos años de vigencia del Código Procesal Penal. En todas las dependencias tienen un formato. Lo único que hacen es colocarle el nombre y le dicen al detenido, lea usted tus derechos y imprima su huella dactilar y fírmeles. A veces sin leer, ¿no? El detenido siempre dice, no, yo no he leído, yo no sabía qué contenía. Lee y pues en ese contenido de sus derechos dirá, pues no tiene derecho a saber los cargos que se le estén imputando, tiene derecho a contar con su abogado de su libre elección, ¿no? Y luego de la lectura, pues va a empezar. También tiene, ¿no? Los cargos que se le está formulando en su contra de la persona que ha sido detenida, comunicarse con una persona para comunicarle, ¿no? De su detención, ser asistido desde los actos iniciales con el abogado de su libre elección o en su caso con un defensor público para que esté presente las diligencias necesarias, útiles que se van a realizar. Ahora es algo muy importante, ¿no? No se puede emplear medios coercitivos en contra de la persona detenida. ¿En qué sentido me refiero? Aquellos que atenten contra la dignidad de la persona. Antiguamente, seguramente acá hay muchos compañeros que van a preguntar a papá o a los hermanos mayores, en la legislación de 1940 del Código de Procedimientos Penales, pues existía mucho la tortura. A veces, compañeros, para que se autoincriminen, ¿qué pasaba? En las dependencias policiales los torturaban prácticamente a los detenidos para que se autoinculpen, ¿no? Los sumergían en semejantes recipientes de agua, los golpeaban, incluso se ha dado casos donde muchas veces en las dependencias policiales se encontró ya muerto, ¿no? A la persona que estaba detenida, etcétera, etcétera. Ahora vemos, pero con poca frecuencia. Ya se da, ¿no? A la muerte de un gato se dará en su caso, no es como antes, ¿no? Ya existen derechos. Ya el abogado tiene derecho a algo muy importante, nunca se olviden, a conferenciar en privado con el detenido. Y cuando tú vas a conferenciar en privado con el detenido, pues ese derecho vas a preguntarle cómo fueron los hechos, cómo tú como abogado podrías asumir su defensa y plantear un medio, ¿no? Darle una solución a ese problema que ha tenido, si es factible que declare o que guarde silencio, ¿no? Pero tienes que, la norma establece claramente, tiene derecho a guardar silencio. O de que en este caso a conferenciar con su abogado de manera reservada, dice. Pero lamentablemente en la praxis, en la casuística jóvenes, no es así. La policía se para al costado del abogado y lo que conversa con su patrocinado, escucha todo. ¿Ya? De hoy para adelante, la persona, muchos abogados dicen, mi cliente, no es cliente, jóvenes, es tu patrocinado, ¿ya? No se van a decir, ay, mi cliente está en el mercado, mi cliente puede ser, no, que yo le preveo productos, etcétera, etcétera. Mi patrocinado es lo técnico con el cual se denomina a la persona que va a prestar los servicios de un abogado, ¿ya? Entonces, tú como abogado tienes derecho a conferenciar de manera reservada con la persona que está detenida, pero en la praxis no ocurre eso, dijimos. Peor ahora, compañeros, con la pandemia. Peor. ¿Por qué peor, compañeros? ¿Por qué digo? Es lamentable porque eso se está vulnerando. Tú quieres hablar de manera reservada, no vas a poder porque hablas por celular y el efectivo policial lo coloca en altavoz, ¿no? Tienes que decirle ya, tienes que ser así. Y lo peor de todo, tu conferencia es mediante video chat, ¿no? Y decirle videoconferencia, videollamada, ¿no? Y que lo ponga en silenciador, no en altavoz, porque si no va a escuchar lo mismo que nada, ¿no? Y no hay forma de que eso se está vulnerando, no hay forma que de una forma aislada, ¿no? Te diga esto ha pasado, doctor, y tú de acuerdo a ello armas una estrategia de defensa. Sin embargo, lo conveniente es, compañeros, decirle a tu patrocinador, limítate a las preguntas que te está realizando el fiscal. A veces uno habla bastante y habla las cosas de más, ¿ya? Entonces, limítate a lo que te pregunta. Te dice, tú estabas a tal lugar, tú te encontrabas en tal, ¿no? De pronto tú vas a dar mayor información. O sea, hay que tener mucho cuidado de decirle, ¿no?
Sí, y también de acuerdo a la modalidad del delito. Es muy básico decirle qué delito te están incriminando, digamos es violación, y hay penas tan graves en violación jóvenes que a veces es mejor que tu patrocinado no se presente a la dependencia policial, que sea como un topito, ¿no? Que sea no habido, porque no va a tener beneficios penitenciarios. En determinados delitos, compañeros, no hay beneficios penitenciarios. Entonces, significa que va a cumplir una pena de 35 años, que es equivalente a la cadena perpetua. En esas circunstancias, lamentablemente, probablemente tendrás que orientarle de otra forma a tu patrocinado. Entonces, saber qué delito le están imputando, porque es básico, ¿no? De acuerdo a ello también, si va a guardar silencio o finalmente va a tener que declarar, ¿no? Entonces, eso se está vulnerando, compañeros, ahora en la pandemia, porque no se tiene esa confidencialidad, ¿no? Está la dependencia policial, pues no, es más, ahora en los centros penitenciarios los abogados no podemos asistir a conferencia, tampoco los internos, porque está prohibido, ¿no? Hay que sacar todo un trámite administrativo, hay que realizar ante el INPE, todo por la pandemia. Sin embargo, antiguamente, antes de la pandemia, compañeros, tú podías conferenciar con el detenido, con tu patrocinado, y orientarle, ¿no? Decirle esto, no, la pena es esto, ese beneficio tienes, probablemente tengas pruebas a tu favor, que más adelante ofrezcamos, ¿no? Eso, bríndale una asesoría real. Entonces, el artículo 79 también establece que esos medios antiguos que se empleaban, ¿no? De humillación, de tratos humillantes de migrantes, como era la tortura, ya no se dan actualmente en el siglo XXI. También esta persona que es detenida, compañeros, tiene algo muy importante, un derecho muy importante, jóvenes, que después, o sea, antes de que declare, va a tener que ser evaluado por un médico legista. Con la finalidad, eso tiene un valor muy grande en la investigación. A ti como abogado, al fiscal, le va a garantizar que si lo agreden, pues esta persona detenida pueda ir al donde el médico legista y le puede decir, no, usted aparentemente tiene lesiones. ¿Y quién le ocasiona estas lesiones? El médico le va a preguntar. De repente va a decir, no, en la dependencia policial, no, yo me caigo, etcétera, etcétera, porque el médico tiene que escribir qué lesiones tiene. A veces se ha dado, compañeros, casos en donde hay gente que se ha muerto, ¿no? Por agresiones de parte de los efectivos policiales que intervinieron con hemorragias internas, ¿no? Les han golpeado tanto que internamente les han producido una hemorragia. Entonces, el médico legista pues tiene que realizar una evaluación, jóvenes. Es muy básico eso. De pronto tú intervienes como abogado y el fiscal también, y al día siguiente la carceleta muere. ¿Y qué pasó, no? O están trasladándolo a la dependencia del juzgado para un proceso inmediato, etcétera, etcétera, y se desvanece. ¿Qué pasó? Si tú ves que tu patrocinado te dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo dolor en el pecho, no puedo respirar, los efectivos me han agredido por el pecho, ¿no? Y por el estómago, todo. Entonces lo mínimo que tú vas a pedir es pues pero en la evaluación el médico me ha dado miedo decirle, doctor. Entonces tendrás que coordinar con el fiscal y decirle, señor fiscal, por favor, necesito que lo evalúen, es más, que le tomen una placa radiográfica, de pronto, o una resonancia, ¿no? Ahora que pueda determinar, de pronto hay una hemorragia interna y más adelante tu patrocinado deje de existir, fallezca. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. Ahora, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o requerimientos ilegales, puede acudirse en vía de tutela al juez de investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte medidas de corrección o de protección que corresponda. La solicitud del imputado se resuelva inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Aquí también, compañeros, hay que tomar en consideración que en muchos lugares, en zonas del sur, en la selva, ¿no? En fronteras con Bolivia, con mismo Chile. Recuerdan que Chile es frontera con Perú y con Bolivia. En Arica, en Iquique, van a encontrar personas, señoras de polleras, señoras que hablan bastante el quechua, el aymara, ¿no?
es frontera, Chile con Iquique, con Chile con Bolivia y con Perú. Entonces, por ejemplo, en fronteras, yo cuando fui a la pasantía aquí a Arica, pues yo vi en la defensa pública que, por ejemplo, había la asistenta social, defensores públicos que hablaban el quechua, el aymara, ¿no? Para asumir esta defensa de estas personas que son quechua hablantes o aymara hablantes. Y a raíz también esto de la sentencia del Tribunal Constitucional de Estado de Cosa Inconstitucional, en donde ha establecido que ha dado un plazo a que las instituciones públicas, específicamente ubicadas en frontera, puedan tener personal que pueda atender a estas personas quechohablantes o chipivos, etcétera, en este idioma, ¿no? Su atención sea exclusivamente en este idioma. De ahí, compañeros, que el Ministerio de Cultura ha estado realizando y creo que sigue realizando cursos gratuitos, jóvenes, ¿no? Y en muchas instituciones, compañeros del sector público, las convocatorias de concursos públicos, cuando es zona de frontera, pues te dicen, ¿no? ¿Usted habla quechua? Acredítelo si te habla algún idioma, ¿para qué? Y tienen puntos adicionales, ¿no? Y ahora, más aún con esta sentencia del Tribunal Constitucional de Estado de Cosa Inconstitucional que les digo, ¿no? Que ha dispuesto que se implemente hasta el año 2022, si es que no me equivoco, es que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que en todas las instituciones, les vuelvo a reiterar, donde presten servicios al público, en zonas de frontera, donde existan idiomas reconocidos de la Constitución Política, se tenga que atender a estos usuarios de manera en su idioma establecido, ¿no? Si son quechuas, aymaras, etc. A ello sumado a que si usted un ratito, por favor, ya, 2 minutos. Sí, de ahí, compañeros, si tu patrocinado pues habla, digamos, el quechua y tú vas a la dependencia y el fiscal dice, no, no es necesario que esto, que declare nomás, yo entiendo el quechua. No, jóvenes, en este caso, el fiscal tiene que designar, compañeros, a un intérprete, para que ¿no? Interprete lo que está diciendo esta persona en su lengua originaria. Si no, si tú como abogado ves que le responde a tu patrocinio y te dice, doctor, yo solo hablo el aymara y lamentablemente la policía ha indicado que comprende el aymara y que normal, ¿no? Me van a recepcionar, no, compañeros. En ese acto, tú como abogado tendrás que plantear una tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria para que se rectifique y se vuelva al estado inicial de volverle a tomar su declaración. Estaría un derecho que tiene el imputado, ¿no? De declarar en su idioma originario. Entonces, cuando se transgrede un derecho, compañeros, el Código Procesal Penal establece, es más, la doctrina señala que el juez de investigación preparatoria es el juez de garantías, que va a supervisar al fiscal su labor, en términos comunes, su trabajo, jóvenes. Si lo está realizando con eficiencia, con eficacia. Si se transgreda, nosotros como abogados tenemos derecho a recurrir ante este juez de investigación preparatoria y plantear una tutela de derechos, ¿ya? Entonces, la jurisprudencia claramente ha establecido en ese aspecto, ¿no? De ahí la importancia, compañeros, de que nosotros conozcamos el contenido del artículo 139 que contempla 22 incisos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, sabemos que el 139, inciso 14, concuerda plenamente con el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿ya? Ahora, tenemos, compañeros, el acuerdo plenario 4-2010, ¿no? Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos previstos en el artículo 71, establece este acuerdo plenario.
formulados en contra del imputado. Deben entenderse por los cargos que se les atribuyen, aquellas relaciones o cuadros de hechos, acontecimientos históricos de relevancia penal que se le van a atribuir a la persona que cometió un delito. El Ministerio Público, a través de esto, como director de la investigación, tiene que dirigir la investigación desde a raíz de la noticia criminis. Ahora alguien me preguntará, doctora, ¿el fiscal solo va a conocer aquellos casos en flagrancia? No, compañeros. El fiscal también conoce aquellos casos. Recuerden ustedes que cualquier persona que ha sido víctima de un delito, etcétera, etcétera, puede recurrir no solo a la fiscalía a denunciar, también puede recurrir a la Policía Nacional, también puedes ir donde un abogado privado y decirle, señor abogado, no de la familia, he sido víctima de un delito de robo y quiero que presentar una denuncia, y tu abogado de tu familia pues te va a decir, está bien, vamos a presentar una denuncia vía escrita, ¿no? Va a redactarlo, fundamentar, etcétera, etcétera. Entonces, no solo el fiscal tiene que dirigir esta investigación desde que la denuncia llega a su despacho. Sin embargo, la Constitución Política del Estado establece que cuando hay flagrancia, inmediatamente debe realizar aquellos actos urgentes, inaplazables y necesarios, urgentes, inaplazables. Pero hay un detalle. A veces, lamentablemente, por la carga procesal, el fiscal pues no llega inmediatamente a la escena del delito. A ver, ¿quiénes llegan primerito a la escena del delito? No, lo hace a veces la Policía Nacional, lo hace la policía, los serenos, los bomberos, la prensa, ¿no? La prensa llega al inicio, ¿no? Y cuando llega por tener la primicia, contaminan la escena del delito. Sin embargo, ahora ya es común en el Perú, como lo que ocurre en otros países avanzados, ¿no? Cuando ocurre un hecho delictuoso, pues se aísla la escena del delito, ¿no? Con esas famosas cintas amarillas que dicen cautio, ¿no? Precaución. Y la policía, ¿no? Cordona toda la escena del delito, justamente para evitar que esta escena del delito se contamine. Porque si se contamina jóvenes, pues ya no probablemente ya no se recojan evidencias que sean útiles para la investigación. Y les comento un caso práctico que yo tuve hace años como fiscal. Y de ahí que un compañero me preguntó, doctora Marlene, ¿el Código Procesal Penal es solo para Puno, para Arequipa, para Cusco? ¿Por qué? Le digo, doctora, yo vivo en provincias y nunca he visto al fiscal, me dice. Solo el fiscal venía el día de la plaza, ¿no? Y por eso le decían fiscal de miércoles, porque la plaza que realizaban en esa provincia era los miércoles. Y al fiscal le decían fiscal de miércoles, porque solo el miércoles lo encontrabas en el despacho. Y cuando había un hecho delictuoso, por ejemplo, de homicidio, hubo un caso, ¿no? El fiscal ha llegado al final, doctora. Los peritos llegaron antes que el fiscal, ¿no? Entonces, por ahí había esa pregunta, ¿es para todo el Perú o solo para los departamentos? De ahí, compañeros, de que, pues, probablemente aquí una década más, este nuevo sistema procesal penal esté, pues, óptimo su aplicación. Nos falta mucho, compañeros, infraestructura, logística, recursos humanos que somos nosotros, compañeros, que ustedes no vamos a aplicar este nuevo sistema procesal a un 100%. Sin embargo, falta lo que es esto, implementar, ¿no? Tener peritos que conozcan este sistema. Y si ustedes ven películas, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchos en el cable, ¿verdad? Donde vemos cómo un delito se esclarece con determinadas diligencias, ¿no? Utilizando laboratorios. En el Perú nos falta eso, compañeros. Sin embargo, se está implementando. Hay pruebas, compañeros, que se van a realizar en la ciudad de Lima. Y de Puno a Lima, pues, ¿cuánto es el recorrido? Más de 24 horas aproximadamente vía terrestre. Entonces, siendo así,
pues necesitamos, ¿no? Mínimamente que nuestras provincias cuenten con los laboratorios pertinentes para que en el lugar se realicen las pericias y en el camino pues no se vulneren, no se distorsionen, o como se pasó en la práctica, hasta en Olva se perdieron, ¿no? Evidencias. De ahí la importancia de que cada vez exista gente capacitada que conozca este sistema procesal y se pida, pues, ¿no? La implementación de laboratorios, infraestructura. En Puno, por ejemplo, la fiscalía que se construyó en Juliaca, muy bonito el edificio, pues ha quedado ya pequeño, ¿no? Ya ahora, bueno, estamos trabajando de manera remota. Igual en Arequipa, recuerdan, hay un edificio muy bonito en la Avenida La Paz, si es que no me equivoco, y de pronto hasta no se utilizó esos ambientes porque tenía problemas de construcción, ¿no? Ahora que ya vino la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, a veces es necesario, pues, para que este sistema, porque pase tiempo y que exista implementación, pero de la noche a la mañana, compañeros, esta pandemia tiene también sus beneficios. Por ejemplo, ¿cuáles, compañeros? Yo cuando fui en el año 2015 a la pasantía Arica, todo era notificaciones vía online, vía virtual. Allá se había eliminado la utilización de papel, era cero papel, todo era vía correo virtual, ¿no? Plataformas virtuales. Ya no existían notificadores, todo era tu casilla. Con decirles, jóvenes, que para que presentes tu demanda también tenías que hacerlo vía, como ahora, ¿no? Se implementa para nosotros los abogados el SINOE, el Poder Judicial ha implementado el SINOE, Ministerio Público ha implementado correos electrónicos. Entonces, en el SINOE, por ejemplo, lo hacemos las 24 horas, está habilitado el sistema. Nos notifican al sistema. Entonces, tú no puedes decir, yo no sabía que en el ciberespacio se ha traspapelado, se ha quedado, no, ya no, compañeros, ya no podemos. Entonces, por ejemplo, la pandemia ha hecho de que el Poder Judicial, por ejemplo, implemente, compañeros, su plataforma, ¿no? De esta forma, existe un avance. Un ratito, por favor, compañeros, un rato. Y de esta forma llegan nuestras notificaciones ya a nuestra casilla SINOE, a nuestros correos institucionales, correos personales. Entonces, y no podemos indicar, no sabía, ¿no? Ya pedir a una audiencia, nos llega nuestro enlace y caballeros, ¿no? A la hora indicada tenemos que estar en la plataforma. Entonces, eso ha hecho de que se modernicen. Con decirles que al inicio, hasta el hecho de utilizar esta laptop, yo tenía mi laptop que muchos de ustedes, ¿no? De la ciudad de Arequipa conocían, que andaba en mi cartera, mi laptop era mi compañera, que no me abandonaba para nada. Mi compañera que pequeñita, una de las laptops de 14, 13 pulgadas, pequeñita, que lo llevaba para todo sitio. Sin embargo, a inicios de la pandemia, cuando ya tenía que utilizar estas plataformas, ya pues quedó obsoleta, jóvenes. La capacidad que tenía era insuficiente. Y tenía que modernizarme y adquirir una laptop, ¿no? Ya con mayor capacidad, porque la otra quedó. Entonces, ya aprender, yo tenía que, he realizado cursos, compañeros, en la UNSA, de Excel, de Word, de PowerPoint, ¿no? Básico. Entonces, tenemos que actualizarnos. Y eso también, cuando yo les digo, doctores, compañeros, activemos nuestra cámara, hay que interactuar, ¿no? Muchos de ustedes a veces colocan con fondo negro, no se ve, ¿no? Antes de que yo empiece, pues, mi sesión, mínimamente tendré que tener la luz, la iluminación necesaria, pertinente. Hay compañeros colegas que han colocado todo como un estudio, ¿no? De grabación. Entonces, la modernidad, ¿no? Nos ha llegado con esto de la pandemia. Es cierto, muchos trabajos dicen que eso es mixto, ¿no? Semipresencial, ahora con la vacunación que se está avanzando, presencial y semipresencial. Entonces, compañeros, nos ayuda en parte, sí, pero también se vulneran derechos fundamentales. Se está vulnerando, no es igual siempre que cuando estabas en la presencialidad. Nuevamente los despachos de los fiscales, de los jueces, se están acumulando las investigaciones porque es cansado estar las 8 horas sentadas al frente de una laptop, ya los ojos te cansan, te lagrimean. Entonces siempre hay recomendaciones que cada
40 minutos, tienes que mirar el sol o ejercitarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, compañeros, nos ayuda mucho, sí, ahora para, por ejemplo, llegar a la política, ¿no? Del no utilizar el papel, ¿no? Cero papel, hacerlo todo por la computadora, por estos medios tecnológicos. De esta forma sí se está dando un avance y ha sido primero pues el Poder Judicial implementando esta plataforma SINOE, ¿no? Sistema de Notificación Electrónica. El Ministerio Público no lo ha hecho, lo ha hecho con correos electrónicos de cada despacho. Ha avanzado más el Poder Judicial en ese aspecto, no solo en la vía de implementación, también en la vía laboral, en la vía civil, que ahora las audiencias son orales, así como en el nuevo sistema procesal penal, ¿no? Las vías son orales, ¿no? Las audiencias son oralizadas, ya no hay nada de escrito, ¿no? Todo ya, antes, pues, si conversan con el abuelito, con el papá, seguramente les va a decir, uy, los casos se ganaban porque las investigaciones eran bodoques, ¿no? Al decir bodoques, ¿a qué me refiero? Eran pues expedientes voluminosos, ¿no? Un expediente era, compañeros, no como ahora, ¿no? Ahora un expediente es pues no más de 30 folios, 40 folios, un expediente pues es con ¿cuántos? No más de 200 folios es un expediente, ¿no? Antiguamente pues eran bodoques de bodoques, rumas de expedientes, ¿no? Los secretarios teníamos anaqueles a un costado, anaqueles al otro lado y full expedientes, ¿no? Y de esta forma se tenía que resolver. Ahora no todo es digitalizado, con decirles que muchos colegas ya tienen todo en su plataforma virtual, ¿no? Carpeta o expediente tantos y digitalizado. Otros ya seguimos todavía, ¿no? Con la cultura del papel, imprimes tus diligencias y vas haciendo tu expediente falso. ¿Es necesario? Es necesario. Pero con la virtualidad, como les digo, muchos colegas ya tienen todo virtualizado y poco a poco se está dejando de usar el papel, ya no está, ¿no? Y de esa forma también se está contribuyendo lo que es esto, ya no se está haciendo mucho la tala del árbol, ¿no? Ya no se está, o se está reutilizando los papeles también, ¿no? Ambos lados, yo también reutilizo mi papel, ambos lados le utilizo. Entonces, de esta forma, compañeros, este imputado pues tiene derechos que se tiene que respetar, tanto en la dependencia policial como en el proceso en la investigación preliminar. Entonces, el fiscal conoce todos los casos. Así no haya flagrancia, pues presentas tu denuncia a la fiscalía y el fiscal va a tener que investigar la investigación. Básico. ¿Y cuántos años tengo yo, doctora, para presentar mi denuncia? Ustedes, como futuros abogados, van a ir a su código. Cuando Juan Pérez venga a tu oficina y te diga, doctor, yo he cometido el delito de robo. Y hace 4 años, doctor, ¿qué hago? ¿Me sigo escondiendo o salgo? Ya no puedo esconderme más. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a tu código penal? Robo. ¿Qué artículo es? En mi curso de Derecho Penal, parte general, ¿no? Hemos aprendido el Derecho Penal 1, el delito de robo, 184, 85, la memoria me es infiel, 184 creo, ¿verdad? Del Código Penal. 180, 184, compañeros, robo. Robo simple, supongamos robo simple. A ver, alguien por favor encuentra su código. 184, 185, robo. Jóvenes, están durmiendo, jóvenes, están durmiendo. Parezco yo solo la conductora de una emisora que estoy bla, 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 bla. Robo, ¿qué artículo es, compañeros? 185, doctora. Y a ver, el robo. Hurto simple. No, yo le estoy preguntando robo. Robo, 188. El que se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encontraba, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Si la norma dice que será sancionado con una pena no menor de 3 ni mayor de 8 años, ustedes, como futuros abogados, se van a ir a su código y te va a decir, doctor, 4 años ya me he escondido. ¿Qué hago, doctor? Y va el agraviado y te dice, doctor, ya pasa 4 años y no lo he denunciado. Recién quiero denunciarlo. ¿Puedo o no puedo denunciarlo? ¿Ustedes qué dirán como futuros abogados? Que sí lo puede denunciar, jóvenes. ¿Por qué? Porque en el Código Penal, parte general, felizmente les ha enseñado muy bien, creo, el doctor Santalla,
¿qué dice? El 83, 82 de su Código Penal, parte general. Que el delito prescribe, existe prescripción ordinaria y extraordinaria, ¿verdad? La extraordinaria establece que los delitos prescriben el tiempo máximo más la mitad. Si acá dice no menor de 3 ni mayor de 8 años, el tiempo extraordinario es 8 dividido entre 2, sería 4. 8 más 4 son 12 años. Tú como agraviado vas a tener 12 años, compañeros, para poder denunciar el delito de robo y recién denunciarlos. Pero si yo denuncio después de 13 años, el delito ha prescrito. Piñas. Si yo lo denuncio después de 13 años, ya no podré decir nada porque el fiscal, si admite tu denuncia, lo investiga, probablemente no lo archive diciendo que por el transcurso del tiempo ha prescrito. Y Doctora, una pregunta. Dime, compañero. Escucho. Doctora, si la persona, como usted está mencionando, denuncia a los 13 años, ¿y la fiscalía cómo lo toma? ¿Contra quién? ¿Contra una persona o normal? Directamente la persona que denuncia va a poner nombres, apellidos completos. Uno, compañeros, para presentar la denuncia tenemos que individualizar a la persona. Si Rocío Vidal quiere ir a denunciar a Juan Pérez, tiene que decir Juan Pérez. No puedo decir yo Juan, pero ¿cuántos Juan existen en el Perú? 50,000, 100,000 Juan. Tendré que previamente la víctima tiene que individualizar. Y si no, si solo denuncia a Juan Pérez, digamos, no con el apellido materno, el que hace el fiscal lo va a remitir a la dependencia policial con un archivo provisional para que la policía investigue con el apoyo del agraviado para que se individualice adecuadamente al presunto autor. Si yo no tengo identificado al autor, ¿cómo voy a yo formalizar la investigación? Un poquito bien difícil porque existen requisitos para la formalización de investigación preparatoria. ¿Y estos requisitos cuáles son? Que la acción penal no haya prescrito, que el hecho denunciado constituya delito y que se haya individualizado al presunto autor, conforme al artículo 336, creo, del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, tiene que existir nuestros requisitos. Procedibilidad. Hecho denunciado constituye delito, que la acción penal no haya prescrito y que se haya individualizado. Y si no está individualizado, el fiscal tendrá que remitirlo a la policía. ¿Con qué finalidad? De que investigue quién fue el autor del delito, con el apoyo del agraviado, quien va a proporcionar, ¿no? Porque tampoco el fiscal ni el policía tiene una bolita mágica para que averigüe, ¿no? Mínimamente el agraviado tendrá que coadyuvar. Pero ahora, compañeros, es muy fácil. ¿Saben por qué? Existe tecnología en la dependencia policial. Tú le llevas la foto y para eso están los peritos, ¿no? Vamos a llegar al tema de peritos, es muy bonito, porque existen los peritos antropólogos, los peritos, ¿no? Que van a determinar por las características, hasta por la forma de caminar, jóvenes. Esos grandes asaltos en la ciudad de Lima, que hubo hace 2 años atrás, a una joyería donde los asaltantes entraron así, vestidos elegantemente, sin taparse la cara, sin gorras, sin camuflaje, sin pasamontañas. Compañeros, fueron identificados, ¿no? Por la forma de caminar. Para eso existen los peritos, compañeros, hubo la cámara, todo, hasta eso se habían hecho, hasta se han colocado botox en la cara, se habían hecho crecer las barbas, se habían pintado los ojos, o sea, olviden, se habían introducido muchos cambios en su rostro. Sin embargo, fueron identificados por la forma de caminar, por las orejas jóvenes, por los oídos, ¿no? Por los pabellones auriculares. Fueron identificados jóvenes. Entonces, ahora la tecnología, el celular nos ayuda, pero un montón, compañeros, un montón. Entonces, sí se puede identificar. Ahora, esa parte pues, nos ayuda la tecnología, jóvenes. Sí, adelante. ¿Preguntas, compañeros? Los escucho, compañeros. Intervenciones respecto a los derechos del imputado. Doctora, una pregunta. Dime, con relación, como usted ya había hablado hace un momento sobre las intervenciones de la Fiscalía, ¿el fiscal es necesario o sí que concurra una diligencia, ya sea por
flagrancia de delito o una intervención de parte de la policía, es indispensable la presencia de la fiscalía en el momento. El compañero, hay que tener en cuenta que la Policía Nacional está facultada para poder realizar diligencias urgentes y necesarias, dice. Por ejemplo, pero, hay un pero. ¿Y cuál es este pero? Que tiene que comunicar inmediatamente al fiscal y el fiscal da la autorización. No le dice, señor fiscal, en este momento existe un robo a una entidad financiera. Nosotros estamos con el equipo, ¿no?, de criminalística, el fiscal le tiene que poner en conocimiento. Y el fiscal, es lo que pasa con algo más simple. Existe un homicidio, un accidente de tránsito, ¿ya? Y cuando, por eso les digo, lamentablemente el fiscal, compañeros, uno, porque tiene mucha carga procesal, dos, ex circunstancias, a la escena llega para el final, pero sin embargo tuvo el conocimiento porque la policía le comunicó, jóvenes, porque dice así la norma, ¿no? Establece en nuestro Código Procesal Penal que realizado el hecho delictuoso y puesto en conocimiento de la Policía Nacional, la Policía Nacional tiene que comunicar inmediatamente al representante del Ministerio Público, ya sea de manera oficial, con un oficio, o de manera, en este caso virtual, con un medio tecnológico que es un celular. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchas intervenciones que hubo en Santa Luz, en Cabanillas, ¿no?, donde está la aduanas, la policía interviene drogas y llaman al fiscal y el fiscal llega después de 4 o 5 horas recién al lugar. Pero sin embargo, ya las primeras diligencias lo realizó la policía porque está facultada a realizar diligencias urgentes, innecesarias, inaplazables, compañeros. Sí se puede. ¿Alguien más quiere formular preguntas? ¿Jóvenes? Doctora, tengo una duda. Adelante, compañero. Si hay un límite para que un imputado tenga abogados. Claro. O sea, ¿en qué sentido? A ver, un poquito más amplia tu pregunta. Sí. Supongamos que yo estoy siendo culpada de algo. ¿Hasta cuántos abogados puedo tener? Ustedes han visto antes en las audiencias, por ejemplo, aquellos casos emblemáticos en la ciudad de Lima, ¿no? Hay los mejores abogados como el doctor Nakazaki, ¿no? Nakazaki tiene su pool de abogados, tiene junior, senior, ¿no? ¿No? Ya jovencitos, más avanzaditos y bueno, en escalas. Y Nakazaki no va solo, ¿no? Hasta va acompañado de su secretaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Código Procesal Penal, lo vamos a ver más adelante, establece que la defensa puede ser de manera conjunta, no puede haber una interconsulta. Hasta ahora, de la manera virtual, doctor, yo estoy con otro colega más. Recuerden que dos personas piensan más que una sola, ¿sí? Y los fiscales han visto en el caso emblemático, ¿no?, que lleva el caso del doctor José Domingo Pérez, ¿verdad? Va con otros fiscales más. En el momento de la audiencia se acreditan todos y al juez le dicen, doctor, vamos a hacer interconsulta, pero el abogado también igual puede llevar con sus colegas, ustedes pueden armar su pool de abogados, pero no se acredita cada uno y hacen interconsulta, pero solo uno tiene que intervenir en la audiencia. Es la excepción, ¿no? Que solo uno, pero yo puedo tener varios abogados, varias personas, en el momento de la audiencia están todos, pero solo uno va a intervenir, jóvenes. Y eso se llama interconsulta. Y especialmente en las ciudades grandes, ¿no? En Arequipa mismo, y ahora en Puno se habrán dado cuenta que muchos abogados ya son, pues, ¿no?, asociación de abogados, pool de abogados, y van a ver en un estudio jurídico 3, 4 abogados, y tu caso lo estudian, ¿no?, en una mesa, y lo debaten, ¿no? Y cada uno aporta más, y ese caso es un caso a ganar, ¿verdad? Sí se puede, es la defensa conjunta, compañeros, compañera. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Doctora, en el caso de Junín hubo un detenido que amenazó de muerte a un juez durante una audiencia si no lo liberaba. ¿Qué opina usted de eso? ¿O qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Primero, cuando seas juez, ¿qué podrías hacer tú, no? Es un hecho lamentable y lo que ocurre ahora, ¿no? Yo les digo, activen su cámara, ¿no? O a veces no activan, o si activan, lo activan su audio. Y nosotros nos ganamos toda la conversación de la persona que está ahí en la sala, ¿verdad?
Entonces, el juez, pues, en este momento fue amenazado, ¿no? Recuerden que en esa audiencia estaba un fiscal. Es mi opinión personal que me está pidiendo. Entonces, hay un fiscal que está presente. Entonces, cuando el fiscal presencia algún hecho delictuoso, pues inmediatamente tendrá que remitir copias certificadas a la Fiscalía Penal de turno, ¿no? Si revisten carácter delictuoso. Pues el fiscal puede, ¿no? Levantar un acta y decir que, y lo que pasa a veces también en los penales, van a hacer requisitoria a los fiscales y encuentran, ¿qué les digo? Tietes, armas blancas, armas de fuego, levantan un acta y inmediatamente se investiga al detenido Juan Pérez, que está, ¿no? En la celda 520, para que se le investigue por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones. Se levanta un acta y a raíz de ese acta tiene que el fiscal de turno realiza las investigaciones del caso. Entonces, existen amenazas, pero compañeros, eso no hubiese ocurrido como si, por ejemplo, si este señor que estaba en el penal, hubiese estado con el resguardo respectivo, con los policías a su costado, ¿no? Ha estado solo, y eso ha hecho de que, ¿no? Se empodere y lo amenace al juez, ¿no? Lo amenace. A veces no ha habido de repente el control debido de parte del personal del INPE o en este caso el personal del INPE, creo, ¿verdad? Entonces, pues el Ministerio Público está en esa facultad cuando existe o en la misma investigación, un caso muy práctico, una señorita declaró que la habían violado, dos personas, denunció, pero en el camino cambió de versión, pero la mamá dijo, pues ha cambiado de versión porque la mamá de uno de los detenidos nos ofreció dádivas, ¿no? Y la mamá fue a declarar, el fiscal le tomó la declaración y a raíz de esa declaración el fiscal no podía quedarse inerte, mandó copias a la fiscalía de turno para que se investigue, ¿no? Por falsa declaración, ¿sí? Cuando reviste carácter delictuoso, pues el fiscal remite copias, compañera. Bien, compañeros, entonces hemos visto esta tarde los derechos del imputado, que están amparados, ante todo, en nuestra Constitución Política. Y muchos de ustedes dirán, ¿solo en la Constitución Política de esta doctora? No, compañeros, también existen normas supranacionales. Y estas normas supranacionales, como por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Establece derechos fundamentales, el derecho a la defensa es básico, compañeros, ¿no? Y este derecho de defensa lo va a hacer, pues, se va a plasmar con el asesoramiento adecuado, eficaz y pertinente de un abogado, ¿no? Que conozca y para eso ustedes se están formando, para que no solo en el área penal, procesal penal, puedan asumir la defensa, sino también en el campo administrativo, en el campo laboral, civil, ahora que va a ser oral, está ya siendo oralizado, laboral que es oralizado, jóvenes, ya es todo oralizado. Cada vez el ser humano tenemos que capacitarnos más, conocer más, compañeros, ¿no? No podemos quedarnos en nuestro confort, tenemos que, y eso a veces se consigue jóvenes saliendo de donde estamos, no yendo a pasantías, entrando a cursos, ¿no? Y uno siempre aprende, compañeros. Entonces, el día de ayer yo había revisado el pequeño material, el trabajo que se les ha dejado. En estos momentos me van a dar estos minutos para que yo imprima. La señorita delegada me ha mandado ya la relación oficial. Entonces voy a pasar esa relación y voy a verificar con lo que yo he tomado nota ayer de las visualizaciones de los materiales. ¿Ya, jóvenes? Entonces nos vemos la próxima sesión. ¿O hay alguien que quiere presentar tu trabajo? Hasta hoy día he dado posibilidades. Buenas noches, jóvenes. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.